El gusto de saludar en Pulso Local al ministro de Gestión Pública del Gobierno de Santa Fe, Marcos Corach. Gracias por atendernos, ministro. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, queríamos hacer una evaluación de estas primeras horas de nuevas medidas restrictivas, cómo se ha comportado la provincia de Santa Fe, lo que puedan evaluar en términos generales, y también consultarles si Santa Fe va a mantener esta, diría, excepción respecto de lo que fueron las últimas disposiciones nacionales de tener aún algún tipo de flexibilidad en cuanto a las restricciones. En términos de evaluación, no hay una evaluación única para toda la provincia. Hay zonas donde el tema ha respondido o no ha llegado a los límites que han llegado en otros lugares, como por ejemplo en nuestra región. En el departamento Castellanos, los niveles de ocupación han sido altos en los últimos días, el nivel de crecimiento de casos ha sido exponencial, lo cual a veces pone el sistema al borde de la crisis, ¿no? No obstante, uno tiene que rescatar el esfuerzo que estamos haciendo todos los santafesinos en general, el sistema de salud también, las autoridades locales con las cuales nosotros permanentemente estamos en diálogo y monitoreando la situación de cada uno de los lugares. Básicamente lo que tiene que ver con lo que para nosotros es prioritario, ¿no? Que es el ritmo de vacunación. Hay lugares como los grandes conglomerados donde hemos venido sosteniendo un ritmo de vacunación, tenemos 261 vacunatorios habilitados, y salvo esta última etapa en la cual hemos tenido un pequeño lapsus en términos de producción de vacunas, sin embargo la provincia siguió teniendo, no es que nos hemos quedado sin, pero bueno, con la llegada de las vacunas de estos últimos días pensamos hacer frente y poder seguir vacunando a un buen ritmo y al ritmo sostenido como lo venimos trayendo. Y por supuesto que esperando la respuesta de la gente, ¿no? Uno entiende que la situación de este año es diferente a lo que ha pasado anteriormente en términos de comportamientos sociales. Uno no encuentra hoy en general que se cumplan todas las reglas que uno pretendería y uno debería cumplir individualmente, el distanciamiento, el uso del barbijo. Si nosotros hoy decimos que tenemos un alto uso de barbijo o el comportamiento o que el decreto de la última modalidad que nosotros después del DNU del gobierno nacional uno dice, bueno, evitar las aglomeraciones en espacios públicos, evitar los contactos familiares. La verdad que si uno pudiera quedarse tranquilo, pero la verdad que hay conductas individuales que a uno lo hacen poner en duda, ¿no? Y por supuesto que no hay control que alcance. Uno cuando ve los espacios públicos, en las plazas, ve chicos, chicas, o gente más grande, que a lo sumo no comparten el mate, pero no tienen el barbijo o se mueven de esa manera. La verdad que ese tipo de cosas hace muy difícil y por más control que uno le pongan, nunca alcanza. La intención es mantener, por ejemplo, la presencialidad en las escuelas como una medida que se pueda sostener lo máximo posible en la provincia de Santa Fe. Definitivamente el gobernador lo ha dicho, la presencialidad es intentar sostener lo máximo posible, la máxima cantidad de tiempo posible. Por eso es que uno pide este tipo de comportamientos, básicamente en la vida pública y en la vida privada de cada uno, para poder sostener la presencialidad de las escuelas en uno de los casos. El sistema productivo
el comercio, el servicio, lo menos tocado posible, va a depender mucho de cómo nosotros nos comportamos. Las consecuencias van a ser peores en tanto y en cuanto nosotros no nos comportemos de esta manera. La verdad que uno, cuando el presidente de la Nación adopta estas medidas y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, toma la decisión de no adherir a todo el decreto, de sacar la presencialidad y de no bajar, es porque nosotros tenemos indicadores que nos permiten tomar este pequeño pulmón. Ahora, lo que hay que hacer es evitar que esto colapse, es evitar que el sistema sanitario entre en crisis, porque después sí se van a tener que tomar medidas restrictivas que van a ser mucho más duras. La presencialidad, el tema de afectar el aparato productivo. Entonces, lo que queremos evitar es eso, pero respondiendo a su pregunta, sí, la idea es sostener la presencialidad en las escuelas todo lo que sea posible. ¿Habrá medidas especiales también de incentivo de protección? Usted hablaba sobre la necesidad de proteger el tejido productivo, pero particularmente a los sectores que más lo sufren, gastronómicos, sectores del transporte o del turismo, hotelería, que son realmente afectados y que, bueno, son los que hacen oír su voz, ¿no?, en el reclamo en estos tiempos. Es así, a ver, nosotros lo hemos sostenido, después el gobierno nacional ha tomado medidas, el gobierno de la provincia tomó también algunas medidas respecto de algunos sectores que han sido más perjudicados en la pandemia, y seguramente van a ser oídos y van a tener respuestas, pero aquellos que han podido reconvertir su actividad y han podido seguir sosteniéndose no están en la misma condición que aquellos que han tenido que definitivamente cerrar sus puertas. El sector gastronómico claramente está afectado, por supuesto que está afectado. El sector del turismo evidentemente está afectado, pero por ejemplo el sector gastronómico uno ha restringido los horarios de atención y uno lo que tiene que hacer es habituar en lugar de ir a cenar a las 10:30 de la noche, vamos a tener que ir a tomar algo, a cenar un rato antes. Bajar la circulación claramente es una de las medidas adoptadas y es lo que nosotros necesitamos para poder bajar el ritmo exponencial de crecimiento de casos que tenemos hoy, no solamente en la provincia de Santa Fe, claramente, ¿no?, sino en la Argentina. Entonces, por eso es que, insisto, uno apela al comportamiento individual y al uso de cada una de las, a tomar las precauciones que esto exige. Pero seguramente, digamos, así como han sido oídos en su caso, hoy, la vez pasada nos vimos el sector de transporte de turismo, estuvo 2 o 3 días haciendo manifestaciones y de paro, una medida nacional, después encontraron la salida y las alternativas, pero con cada uno de los sectores nosotros hemos dialogado, es decir, con los gastronómicos, cuando tomamos la decisión de bajar el horario que venía. No olvidemos una cosa, nosotros en la provincia de Santa Fe la circulación y las medidas de restricción, cuando iba de 1:30 y los fines de semana a las 2:30 de la mañana, nosotros lo mantuvimos siempre. Nunca hemos levantado, como sí hicieron otras provincias, esa restricción. Nosotros mantuvimos siempre esos horarios. Cuando tomamos la decisión de llevarlo a las 23 horas como última hora para poder ingresar y hasta las 0 horas y a partir de allí sí se restringe la circulación, hablamos con ellos, lo discutimos. A ver, nadie se pone contento con esta situación, por supuesto, pero cada uno de esos sectores van a ser escuchados y vamos a ver cuáles son las medidas que vamos a tomar en términos impositivos, de diferimiento de vencimientos, prórrogas o en algunos casos condenaciones. Ministro, entiendo también que a modo de autocrítica o de evaluación de la gestión,
puertas adentro. Hay algunos indicadores que tampoco son demasiado favorables para evaluar la gestión de Omar Perotti. Creo que ustedes, insisto, también deben hacer alguna autocrítica o por lo menos entender que este contexto no les ha dejado desarrollar lo que seguramente tenían previsto cuando asumieron la gobernación. Sí, a ver, autocrítica lo tenemos, pero claramente cuando el gobernador y su gabinete asumió en diciembre del 2019, tenía un plan de gestión, no esperábamos encontrarnos con este enemigo invisible con el que nos encontramos en el mes de marzo. Y como siempre digo, no es que las prioridades han desaparecido y nuestro plan de gestión ha desaparecido. No tuvimos otro remedio que postergar algunas de estas cosas. Cuando la pandemia y los indicadores de la pandemia fueron en descenso, la última etapa del año 2020 y el inicio del 2021, nosotros pusimos en marcha o volvimos a reflotar, no pusimos en marcha, volvimos a reflotar algunas de aquellas cosas que nos habíamos propuesto, pero que efectivamente tuvimos que posponer. Y a pesar de este marco, hemos tenido iniciativas importantes en términos políticos y en términos económicos. Lo del plan Incluir es un plan que incorpora a los 365 municipios y comunas y eso no lo hemos detenido. Nosotros hemos recibido proyectos y la semana pasada hemos transferido más de 560 millones de pesos para poder hacer, entre otras cosas, obras de infraestructura. Y el resto siguió funcionando, pero claramente nosotros hemos tenido que posponer lo que para nosotros era un plan de gestión, teniendo claramente que tener la urgencia. En la misma línea va esta política de incentivo productivo a partir de acompañar la inversión con entidades financieras y un aporte también en la gestión del gobierno provincial. Sí, claro, pero aparte eso ha sido cuantificado y uno ha visto la recuperación de la industria y el acompañamiento y la presencia del Estado provincial. Con lo cual, uno no puede estar, a ver, la palabra no es satisfecho porque nosotros tuvimos que salir a hacer frente a una pandemia, pero no solo en términos de recursos. En términos de recursos uno puede decir, nosotros hemos arrancado muy atrás, hemos arrancado con un déficit importante de la gestión anterior, y nosotros hemos recompuesto la economía de la provincia y la economía y las finanzas del gobierno provincial. ¿Qué es lo que nos permite hoy poder hacer estas transferencias de las que hablaba antes y ponernos al día con deudas de 2018, 2019, de distintos fondos que normalmente deben ser percibidos por los municipios y las comunas y sin embargo se han detraído? Y en el sistema productivo también, alentar a la producción. Este convenio que ha firmado el gobernador con Banco Nación es un convenio importante. Estamos tratando ahora, ya hablando de otra cosa, pero no obstante, dando una respuesta a una de sus preguntas, entre los objetivos que nosotros definimos está el plan de conectividad. Y el plan de conectividad no solamente es un plan que hoy nosotros no estamos pudiendo poner en marcha, que contempla un crédito de 100 millones de dólares de la Confederación Andina de Fomento, que no se debe exclusivamente a la pandemia. Esto no ha sido tratado en la legislatura y para nosotros, pero no para nosotros como gobierno, para nosotros como santafesinos, es un obstáculo importante. Para nosotros, sí, el plan de conectividad es un plan prioritario, es un plan que la pandemia ha dejado al desnudo la falta de conectividad y lo que eso produjo, en el caso básicamente
de los alumnos en las escuelas. Por eso es que queremos seguir avanzando con alguno de todos estos proyectos. Poder contar con ese crédito para poder financiar este tipo de obras. ¿Usted cree que eso se debe estrictamente a una decisión de la oposición, que también los ha de alguna manera acusado de guardar el dinero en plazos fijos y no utilizarlos en la inversión en los momentos tan difíciles? ¿Qué se dice de eso? A ver, esto de instalar que nosotros estamos haciendo caja es parte de un discurso. Lo que hacemos es gastarlo racionalmente. Y lo que yo le puedo asegurar, y voy a parafrasear al gobernador de la provincia, cuando el gobierno de la provincia se compromete a hacer una obra, es porque tenemos la plata para poder hacerlo. No vamos a hacer un anuncio y después no poder cumplirlo porque no tenemos los recursos para poder hacerlo. Entonces, esto de decir que nosotros hacemos caja y nos guardamos la plata, es una mentira. A ver, es instalar una falsedad, porque en realidad, insisto, es una foto. Tenemos que ver de dónde surge, de dónde salimos, de una deuda, de un déficit de pesos, de no tener plata para pagar el salario y los aguinaldos en tiempo y forma, lo cual ya produjo un retraso en el primer cronograma de pagos, la refinanciación que tuvimos que hacer por más de 8.000 millones de pesos con proveedores. Todo esto lo recompusimos y hoy podemos decir que tenemos finanzas sanas, pero básicamente para poder hacer frente a la pandemia y poder hacer frente a cada uno de los compromisos y las obras. Si nosotros llamamos a licitación, la obra se va a hacer, porque están los recursos para hacerlo. Entonces, no es que nos guardamos la plata en el colchón, guardar la plata en el colchón. Lo hacemos para poder gastarlo racionalmente. Un par de últimas preguntas, más de lleno en el tema político y electoral. En este contexto, ¿hay lugar, hay tiempo para discutir, para pensar la estrategia electoral? Y en ese mismo sentido, ¿qué lugar pretende el perotismo como una fuerza que integra el Frente de Todos? ¿Qué lugares de representación o cuánto poder podrá tener para definir lugares en las listas de cara a las próximas elecciones, tanto de legisladores, de diputados como de senadores? A ver, son dos preguntas que están atadas. Yo lo que le digo hoy es, nosotros mandamos la convocatoria a elecciones de acuerdo al cronograma electoral que fijó la Nación, básicamente porque es una obligación hacerlo. Pero yo le puedo asegurar que no es momento, esto que usted me preguntaba al principio, es muy difícil ponerse a pensar hoy y ponerse a discutir una estrategia electoral en este marco, porque yo le puedo asegurar que ninguno de los que estamos en gestión hoy estamos pensando en cómo van a ser las elecciones, más allá de que haya algunos candidatos que hoy están trabajando y están haciendo campaña, propios y extraños, pero nosotros aquí en la gestión, yo con una mano en el corazón, no tenemos tiempo para poder ponernos a pensar. Para nosotros, que se difiera el cronograma electoral, que tengamos un poco de aire, que podamos llegar en mejores condiciones sanitarias, la mayor cantidad de gente vacunada a las elecciones, sigue siendo nuestra prioridad. Hoy no hay margen para poder discutir. Hay mucha gente que puede creerlo y hay otra gente que puede no creerlo. Pero yo le puedo asegurar que hoy no hay margen para sentarse a discutir, como usted dice, por ejemplo, en el Frente de Todos, el tema candidaturas, porque la cabeza está puesta en otra parte, el esfuerzo está puesto en otra parte, y resulta muy desubicado. Voy a pensar en una estrategia electoral y cuáles van a ser los espacios que va a tener, como usted dice, el espacio del gobernador dentro del Frente de Todos. Con lo cual, esta discusión hoy definitivamente no se está dando.
Tendremos tiempo, cuando sea ese momento, para analizar este tema. Gracias, ministro, por el contacto. Gracias a ustedes por la comunicación. Muy amable.